voy a tomar para platicar, introducir un poco a don Pedro Uc, eh, un poco la semblanza que ha realizado Mateo Peraza sobre su trabajo, cosa que usted ya conoce, don Pedro, y que me parece muy pertinente porque aún a pesar del tiempo que ha pasado, las convicciones que usted ha tenido, las prácticas de cuidado y de defensa del medio ambiente, de la tierra, se mantienen vigentes, ¿no? Y Mateo Peraza inicia con la palabra de Canek, diciendo, Canek dijo, los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar maizales? ¿Qué saben si los peces ovan en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal. Lo firma Hermilio Abreu Gómez. El 16 de diciembre de 2019, queridos compañeros, don Pedro Uc, poeta y defensor del territorio maya en Yucatán, es originario del municipio de Buczoc, recibió una amenaza de muerte desde un número anónimo. Un sujeto le advirtió que lo mataría a él y a su familia si no paraba con sus acciones en contra de las instrucciones, financiados por empresas privadas que invaden áreas naturales. Don Mateo Peraza considera en este texto que don Pedro, que en ese entonces acababa de cumplir ya 2 años encabezando la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, cuyo fin es proteger las tierras de los pueblos originarios de Yucatán, formar redes de comunicación y resistencia entre las comunidades, y más de 20 años como integrante y fundador del Consejo Nacional Indígena. Don Pedro es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, en Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Y en 2015 se da a conocer que le fue retirada su plaza como docente. En el Mayapoliticón se lee la noticia. En un hecho irónico y risible, la escuela preparatoria privada Centro Educativo Rodríguez Tamayo de Ticul le retiró a Pedro Uc B. Premio Estatal de Poesía en Lengua Maya 2015, la materia Lengua Maya que éste impartiría sin mediar ninguna explicación. Sí, actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, en el plantel donde también realizó sus estudios. Es teólogo del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo en 1985 en la ciudad de Mérida. Y para nosotros, don Pedro, es un honor contar con su presencia, con su palabra, ¿no? Una palabra poética, una palabra en resistencia, impregnada de lucha, y que continúe con nuestras reflexiones acerca de esta celebración que en el Tecnológico de Monterrey realizamos desde el grupo de investigaciones de enfoque de estudios y enfoque estratégico, el GIE de Sostenibilidad y Antropoceno, vinculado con la Escuela de Humanidades y Educación y Punto Blanco, en esta serie de actividades en función a conmemorar, a pensar, a actuar en favor de la tierra del próximo día 22. Muchas gracias por su presencia, por su palabra, y pues lo escuchamos con todo el respeto y la admiración. Muchas gracias, querido Miguel. Pues bueno, con mucha alegría y agradecimiento, comparto el espacio de ustedes que generosamente han abierto las puertas para darle lugar a algunas reflexiones en torno a la situación que vivimos los pueblos mayas aquí en la península de Yucatán. Muchas veces no podemos con cierta facilidad encontrar esta conexión con muchos espacios, especialmente los espacios
de la universidad o los espacios académicos, pero pues en este tiempo de pandemia hay muchas cosas que nos han perjudicado, nos han limitado, pero igual hay otras cosas que han sido como favorables. Si bien es cierto que el tema de la comunicación a través de estas redes, a través del internet, a través de estos espacios, pues no es lo ideal, pero es un espacio que de alguna manera nos pone en contacto y es un espacio en donde podemos compartir por lo menos algunas ideas y algunas actividades que tenemos en nuestros propios espacios. Y bueno, pues yo quiero empezar comentándoles un poco lo que hacemos aquí. Yo soy integrante de una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya, Muchimbal, que significa caminamos juntos. Es una asamblea que empezó apenas hace 3 años. Es una asamblea integrada por personas, mujeres y hombres, niños, que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán. La península de Yucatán, pues como seguramente ustedes saben, está compuesta por 3 estados, es Yucatán propiamente, Campeche y Quintana Roo, y lo citamos así no solamente por la cuestión geográfica, sino también por la cuestión cultural. En la península de Yucatán somos mayas, conocidos como mayas yucatecos o mayas peninsulares, en donde tenemos la misma lengua maya que usamos en los 3 estados. También seguramente ustedes saben que toda la península era solamente Yucatán, pues por las cuestiones políticas de la historia, pues la tuvieron que despedazar y le sacaron 3 partes que hoy pues son Quintana Roo también y Campeche. Pero en realidad somos una sola cultura, tenemos una sola lengua, una forma de organizarnos, una forma de producir, una forma de hacer las cosas, de pensar las cosas, de creer las cosas, de vivir nuestra espiritualidad y creo que tenemos más o menos una forma de mirar que compartimos en toda la península. Esto es un poco lo que sociológicamente se llama una nación. Entonces, nosotros como pueblos mayas, pues como muchos pueblos o como todos los pueblos, venimos de una gran historia de sobrevivencia, de lucha, y esta lucha, esta sobrevivencia, pues nos enseña a defender la vida cada día, cada generación que viene, que pasa, que sigue. Y bueno, un poco nosotros a día de hoy, amparados en la memoria y en la palabra antigua de nuestros abuelos, pues estamos cuidando lo que generosamente ellos nos han dejado. Esta visión que nosotros tenemos y que hoy sale a la luz, desafortunadamente a contracorriente, pues es una cuestión que no tiene mayor pretensión que cuidar una forma de vivir o una manera en la que nosotros concebimos la vida frente a otra mirada, a una mirada que tiene otros valores. En el pueblo maya, una de las cosas más importantes en cada uno de sus habitantes es la salud en lo general.
en la salud de las personas, que es una consecuencia, es un resultado de la salud del medio ambiente, lo que se llama medio ambiente. Nosotros decimos es la salud de nuestros, lo que occidentalmente se llama dioses, pero en realidad no lo son. Eso a lo mejor lo puedo desarrollar mañana, pero la salud del monte, la salud del agua, la salud del aire, la salud de los animales, la salud de las plantas, la salud de los cenotes. Si esto es saludable, va a haber una consecuencia. Es la salud de las personas, es la salud de los niños, es la salud de las mujeres. Para que se pueda dar esta salud, para que se pueda lograr esta salud, pues una cosa que el pueblo maya procura es armonizarse, es mantener como muy estrecha el tejido. En maya tenemos una palabra que decimos su, que es así como muy tupido. Para que se pueda mantener esta salud, es importante que el tejido con todo lo que existe, pues esté muy tupido. Y esto que existe no se mira como Occidente lo mira, como recursos. A nosotros nos llama la atención cuando Occidente dice, aquí hay recursos naturales. Y estos recursos naturales, por ejemplo, la madera, pues cuesta 50 pesos el metro o 100 pesos la tabla, o cuesta 1,000 pesos una decena. Pues es así como lo ven. Nosotros no calculamos el valor en dinero, sino calculamos el valor en relación a la salud que esto puede proveer a quienes existimos y vivimos dentro de ella. Es decir, el ser humano en el pensamiento maya no se mira como un agente externo, y menos se mira como el que va a dominar la naturaleza. No se mira como el que va a sojuzgar. No miramos la naturaleza como un adversario. Es decir, no es esa relación. Cuanto más domines la naturaleza, más desarrollo humano tienes. No es esa manera, sino al revés. Nosotros decimos, cuanto más integrados y tejidos estemos con la naturaleza, mayor salud y vida tenemos. Entonces, para eso también se establece esta relación con quienes. Es importante saber con quién me relaciono. A lo mejor la mirada de Occidente es que se relaciona productivamente con maderas, por ejemplo, cuando hablamos de selva. Nosotros no nos relacionamos con maderas, nosotros nos relacionamos con familiares, nos relacionamos con hermanos, con padres, con abuelos, con hermanas, con niños, con niñas, con vidas nos relacionamos. Entonces, para nosotros todo tiene vida. Ustedes pensarán, o mucha gente pensará que las piedras no viven. Para nosotros las piedras no solamente viven, sino crecen también. La prueba está en las estalactitas y en las estalagmitas. Quienes conocen las cuevas de Yucatán saben que las piedras crecen por abajo y por arriba. Entonces, no puede crecer algo que no vive. Para nosotros, las piedras también viven. Entonces, al relacionarnos con la naturaleza, pues aprendemos a relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Además, cuando hablamos la lengua maya, sabemos que la lengua maya que hablamos es la lengua de esa naturaleza. No es la lengua del extraño,
es la lengua de la familia. La lengua maya es muy onomatopéyica. Mucho de lo que decimos en maya, pues es el canto de los pájaros, es el gemido de los animales, o es la forma que tienen. Un ejemplo, al gavilán en maya le llamamos i, y ese i es lo que dice cuando está planeando y pues el gavilán se llama i. Y así la lengua maya es muy onomatopéyica, pero hemos descubierto también que es muy poética. No se necesita inventar mucho y hacer abstractos, sino más bien las imágenes con las que está compuesta la lengua son suficientes para encontrar la poesía en ella. Entonces, cuando descubrimos todo esto en nuestro medio, en la naturaleza en la que crecemos, pues nace en nosotros algo que en otros no existe y no está. La gente que por ejemplo, voy a hablar de la ciudad de Mérida, no sé Monterrey, no sé mucho Puebla, he estado una vez en Monterrey, he estado una vez en Puebla, pero no puedo hablar de ellos, pero de Mérida tenemos una colección de casas que le llamamos fraccionamientos, que son así como 1,000 o 2,000 o 5,000 casas juntas, en donde no encuentras un solo árbol. No tiene patio, no tiene terreno. Entonces, con este calor de abril, por ejemplo, que está haciendo, en una casa de 3x3 que incluye baño, imagínense cómo vive la gente. Pero bueno, así ha aprendido a vivir por la necesidad que hay. Y los jóvenes crecen y crecen en un ambiente enajenado completamente de la selva, del monte. Entonces, el sentimiento que tiene, pues es un sentimiento distinto al sentimiento que nosotros tenemos quienes tuvimos la fortuna de nacer y crecer en una selva. Yo nací alrededor de un cenote que fomentó mi papá para hacer milpa, y mi papá nos decía que solamente hay una manera de conservarnos libres como los animales, que aprendamos a buscar y a producir nuestra propia comida como lo hacen también los animales. El que no produce su comida, el que no sabe producir su comida, el que no produce alimentación, va a depender de quien tiene una alimentación para darle y va a tener que someterse a eso. Un día, en uno de los múltiples talleres que yo he dado en toda la península de Yucatán desde hace casi 40 años, le pregunté a unos niños de la ciudad de Mérida, ¿de dónde viene el tomate que comemos? Y uno levanta la mano y me dice, del supermercado. Y sí, es lo que sabe, es lo que conoce. Un niño de la comunidad me diría, en la milpa, ahí lo sembramos y ahí lo cosechamos. Entonces vean cómo la visión es distinta. Entonces, los que tuvimos la fortuna o la bendición de crecer, de nacer y crecer en medio de la selva, en torno a un cenote, pues pudimos generar y nacer un sentimiento ligado a todo ese ambiente. Por ejemplo, si nosotros necesitamos el viento lo chiflamos, lo silbamos, y el viento viene y nos ayuda a trabajar. Porque muchas veces después de cosechar el maíz o cosechar el frijol o los ibes o estos granos que sembramos, pues
sacamos lo que es la pepita, les quitamos la vaina, poniéndolo en un costal y le pegamos con un bate y así recogemos toda la cáscara y se quedan solo los granos, pero hay mucho tamo y muchos pedacitos. Entonces hay que buscar una cortina y levantarlo y dejar que se caiga sobre la cortina y el viento viene a hacer su trabajo y lo limpia. Así le hacíamos, pero a veces no hay viento. Entonces chiflamos al viento, el viento entiende también nuestra lengua, entiende nuestros signos, nuestras voces, nuestros sonidos, y el viento viene y nos ayuda a trabajar. Entonces el trabajo de producir la comida es un trabajo familiar, ni siquiera es un trabajo de sociedad. Eso es esa sociedad que se entiende occidentalmente que la mitad es para ti y la mitad es para mí. No es un trabajo de sociedad, es un trabajo de familia. Es por eso que cuando nosotros cosechamos, una de las primeras cosas que hacemos, es decir, el primer día que vamos a bajar los primeros frutos de la milpa, los vamos a ofrecer en un rito, en una ofrenda, porque se lo estamos compartiendo a quienes son nuestros parientes que nos ayudaron a trabajar. Y eso está como muy claro en nuestra espiritualidad. Nuestros padres nos dijeron y nos enseñaron que si no hubiera sol, pues las plantas no crecen. Y eso lo sabemos muy bien. Por ejemplo, aquí en el patio de mi casa, que es casa de ustedes también, sembramos unas matas de chile. Y esos chiles está muy claro que si los ponemos debajo de un árbol grande en la sombra, simplemente no crece. Pero si los sacamos al sol, inmediatamente el chile va creciendo. Entonces el sol está haciendo un trabajo que yo no puedo hacer. Por más que yo me esfuerce, yo no puedo hacer eso. El sol lo está haciendo. Y también el viento viene y el viento, pues, parece que hasta juegan, porque parece que el viento toca una melodía y las plantas comienzan a danzar en torno a la música del viento. Pues estas cosas son con las que crecemos, son las que interiorizamos, como dicen los psicólogos, pero nosotros tenemos una palabra en maya que es ol, es lo que forma nuestro ser más profundo. Si se pudiera traducir, yo no encuentro una palabra para traducir ol, no sé si haya traducción para eso, porque esa palabra se puede decir en español hasta en 30 formas. Entonces es tan difícil, pero bueno, digamos que es el ser como más profundo. Entonces la plantita se mece al sonido del viento y vemos que de repente se cae la flor y comienza a salir un fruto. Y cuando miramos eso, es motivo de celebración y vemos cómo esa vida se va transformando. Esto no lo ve una persona que vive en la ciudad de Mérida, que está empleada por una fábrica en donde tiene que hacer muchas veces doble turno o triple turno, en donde no le da tiempo ni siquiera de pensar, entre tanto está tratando de entender y de agradar al patrón que lo tiene vigilado con una marca personal para que pueda rendir su trabajo y pueda ser mejor explotado. Llega a su casa sin ganas ni siquiera de hablar con sus hijos o con su pareja. Llega a prender de repente la televisión para dormir y mañana otra vez y mañana otra vez, como una máquina que no tiene la posibilidad de pensar, de sentir, de oír y menos de cantar. Esta vida que nosotros tenemos aquí es una vida que nos permite sentir el viento y estar consciente de ello. Porque muchas veces nos bate el viento
y quienes están en la ciudad no están conscientes de ello porque tienen que alcanzar corriendo el metro o el autobús o el colectivo y no están pensando en lo rico que les da el viento. Nosotros, en cambio, pues disfrutamos eso, lo sentimos en la piel y la piel también como que se enchina no de miedo, sino de agradecimiento, como que se dilata en el amor que recibe en el viento. Esto es único y esto es bonito y esto es lo que hemos aprendido a vivir aquí en las comunidades. Pero no solo eso, sino hay muchísimo más cuando nosotros vamos y bajamos los primeros frutos de nuestra milpa y comer todo nuevo, todo verde, todo tierno, el maíz tierno, la calabaza tierna, el frijol tierno, todo tierno. Y nosotros amasamos y hacemos la tortilla y ponemos el frijol tierno en nuestro fogón y nos reunimos a comer entre no solamente alegría y risas, sino entre celebraciones también, disfrutando de todo lo que nos rodea. ¿Cómo en este contexto no defender esta vida? ¿No? Quien no tiene esta experiencia, claro, lo único que le vale es la moneda, porque solamente con la moneda en el bolsillo puede tener acceso al supermercado. Solamente con dinero en el bolsillo puede acceder a un tomate, a un chile, a un repollo, a una cebolla, a un limón. Hoy estamos viendo, ahora por ejemplo en este mes, en la ciudad de Mérida están vendiendo a 5 pesos y a 7 pesos un limón que no tiene ni jugo. Pero quienes tenemos limón en el patio de la casa, nosotros bajamos el limón fresquito a cualquier hora que queremos hacernos una limonada o ponerle limón a nuestro pescado. Entonces esto no tiene precio, ¿no? Esto no tiene comparación. Es lo que aprendimos, así aprendimos. Pero no solo eso, comemos carne y buena carne y carne fresca, porque allá en la milpa tenemos una gran cantidad de pájaros que también nos alimentan, porque la vida es integral, es así. Cazamos 3 chachalacas y hacemos un caldo de chachalacas. Cazamos 5 codornices y hacemos un asado de codornices. O a lo mejor es un tepezcuintle, a lo mejor es un jabalí, a lo mejor es un venado, a lo mejor es un pavo de monte. Allí entran en la milpa a comer, comen las calabazas que sembramos, comen el maíz que sembramos. Entonces, la milpa es para nosotros la mejor universidad que hemos encontrado. Un poco haciendo broma la otra vez, a lo mejor fue de mal gusto, no, a veces lo pienso si no fue agresivo, pero unos académicos me invitaron a dar una charla como esta. La mitad venía de la Universidad de Harvard, otros del Colegio de México, y bueno, pues se presentaron pues diciendo dónde trabajan, ¿no? Que la mayoría son de esas 2 universidades. Y pues yo digo, pues la verdad es que yo nunca tuve la oportunidad de estudiar en una universidad así, pero pues yo aprendí de la milpa y digo, pues para que yo no me sienta tan mal, les voy a decir también que vengo de una universidad, se llama la milpa. Y vaya que allí aprendí un montón. Para nosotros, la milpa es la universidad, no sé si la única, pero es la universidad que te garantiza la libertad porque es allí donde encuentras la comida. Es allí donde nadie puede venir a condicionarte porque esta libertad nos permite dormir bien,
nos permite descansar bien. Es más, nos permite soñar bonito. Porque sabemos que no tenemos la presión del capataz de la fábrica. Y no estoy en contra de las fábricas, estoy en contra de la explotación. No estoy en contra de la tecnología, si no estuviéramos hablando aquí. Estoy en contra de la explotación que se hace en nombre de estas cosas. Entonces, en la milpa, lo que hacemos es un aprendizaje cuando somos niños de una gran cantidad de elementos que lastimosamente desde la conquista fueron desechados o descalificados, como sucede hasta el día de hoy con esta famosa frase desde el púlpito de la Pontificia del Palacio Nacional: tengo otros datos. Eso es triste, porque nuestro conocimiento, que tiene que ver fundamentalmente con lo que vivimos y cómo lo vivimos y cómo nos gusta hacer la vida, desde allí arriba le han llamado pobreza. ¿Por qué nos quieren poner un tren? Nos dicen allá arriba que porque somos pobres y porque somos marginados, entonces nos van a dar un tren para salir de pobres y salir de marginados. Yo no sé de dónde sacaron eso. Porque si alguien tiene seguro la comida, somos los que tenemos tierra y tenemos milpa. Por lo menos tenemos seguro la comida y tenemos segura la bebida. Entonces, hay mucha gente que no tiene que comer, ni tiene los pesos en la bolsa para ir a comprarlo. Pero nosotros tenemos, curiosamente dicen que estamos marginados, pero nosotros tenemos una vida que muchos otros les gustaría tener. Por ejemplo, levantarse a la hora que uno quiera levantarse. Si hoy es martes o miércoles y se me antoja quedarme a dormir hasta las 10 de la mañana, nadie me puede decir no lo hagas. Me levanto a la hora que yo quiera. No voy a llegar al otro día en mi trabajo y con la cara flamerígena de mi patrón diciéndome una falta más te despido. No, yo no voy a escuchar eso. Porque voy a llegar en la milpa y voy a encontrar otro ambiente, el ambiente donde los pájaros felices cantan, vuelan, hacen el amor. Y eso es maravilloso. Y uno, en medio de esa alegría, en medio de esa belleza que se da, pues uno comienza a trabajar y trabaja las horas que uno quiera trabajar. Entonces, tener territorio y saber trabajar la tierra es una posibilidad fantástica de organizar de una manera saludable nuestra vida. Entonces, volviendo al hilo de la salud en el pueblo maya, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando entonces en no dañar todo aquello que nos genera la vida. No podemos dañar el agua, no podemos dañar el aire, no podemos dañar el monte, no podemos dañar la tierra, no podemos dañar las plantas porque las plantas nos curan también, no solamente nos alimentan. Y no los dañamos porque son familiares y porque con ellos organizamos la vida. Ayer precisamente estuve en una comunidad de Quintana Roo, donde viven alrededor de 50 familias, pequeña comunidad, donde hicieron un rito para ir a buscar la lluvia, le llamamos Emaya Chachac.
Es así como cuando las mariposas en determinado tiempo van a montones hacia el sur a buscar la lluvia. Nos unimos a ellas para ir a buscar la lluvia. Porque las semillas ya están listas y esperamos que caiga la primera lluvia para sembrar. Esa vida es una vida de fiesta siempre. Qué triste que la fiesta no sea así desde la visión de Occidente. Qué triste que la fiesta sea drogarse y matarse. Qué triste que la fiesta sea deforestar 1,500 hectáreas de selva. Nosotros no lo vemos así. Entonces, aquí, cuando nos dicen que somos ignorantes y que nos quieren incorporar a la civilización, que eso es así como parte de los objetivos de la educación desde Vasconcelos. Pobres indios, no saben hablar, no saben pensar. Es más, confunden eso de que si no hablamos español no pensamos. No sé cómo los que no hablan inglés también creen que piensan en esa lógica, ¿no? Entonces, resulta que nosotros tenemos una forma distinta de mirar el modo como organizamos la vida, cómo recreamos la vida, cómo hacemos la vida, y que creemos que si no es la mejor manera, no es tampoco la peor, es solamente otra manera de ver la vida. Y bueno, quienes han hablado muchas veces de interculturalidad, a lo mejor no lo han entendido muy bien, o tal vez no lo entienden como nosotros lo entendemos. Porque aquí, en el tema de la interculturalidad, han dicho que bueno, es para generar el respeto y generar una comunicación con el otro y también ponerse en los zapatos del otro. Así nos lo han dicho en español. Y cuando nosotros tratamos de asumir ese modo, vemos que nos aplasta esa otra fuerza. La lengua dominante se impone siempre sobre nosotros. El libro occidental nos lo imponen otra vez. El pensamiento occidental nos lo imponen otra vez. Y después de 500 años, todavía nos quieren evangelizar. Y esto es realmente triste porque muchas veces el occidental malintencionado, cuando habla de diálogo, es porque quiere imponer su modo, es porque quiere imponer su manera. Uno de los que trabajan en Fonatur, los que construyen el tren, me habló y me dijo: oye, Pedro, no seas necio, súbete al tren, te invito a subirte al tren. Entiende que el tren es para que ustedes, los mayas, salgan de pobres. ¿A poco te gusta vivir así pobre? A mí me dio risa porque yo le digo: mira, la verdad es que creo que hay mucho ruido en lo que tú dices. No logro entenderlo. Porque yo no voy con las manos tendidas a Fonatur a rogarle que me pague. Yo aquí tengo comida suficiente. Y yo pobre no me siento. Yo me siento afortunado. Y eso de que me quieres sacar de pobre, ¿no hubiera sido mejor que me preguntes si necesito algo primero? ¿Cómo tú decides por mí? En fin, ese es el modo como muchas veces se acercan. Y lo que decía Gustavo Esteva el día de hoy en su artículo de La Jornada, que me parece muy interesante, tiene toda la razón. Siguen pensando en que nosotros necesitamos de una escuela inventada desde otro mundo, desde otro modo.
y no una escuela construida entre todos. ¿Cuántas veces hemos dicho sí a la escuela, pero es no una escuela impuesta, una escuela construida entre todos? Ah, pero no, como se comienza con la descalificación, como se dice que nosotros no sabemos nada, porque ni siquiera hablamos español, entonces nos ponen la escuela que ellos creen que debe ser nuestra escuela. Y por eso muchos hermanos nuestros que han caído en esa trampa, de repente les han preguntado, ¿eres tú Maya, Juan? Sí, pero ya me superé, dicen, ya soy abogado. Es triste cuando la escuela nos arrebata nuestra identidad y entonces dejamos de entender que la naturaleza es nuestra hermana, que es nuestra madre, que es nuestra abuela, que son nuestros padres. Y pensamos que el dinero, que el bolsillo lleno de monedas es el único valor que debe de haber. Entonces perdemos ese sentido humano de convivencia y comenzamos a ver los recursos como recursos, así como lo ve Occidente, solamente recursos para vender, para comercializar. Entonces, cuando leo, por ejemplo, las palabras que amablemente Miguel me comunicó sobre lo que ustedes hacen, me llama mucho la atención y me genera una reflexión profunda. Hablan de extractivismo, de megaproyectos y de cuidado ambiental. Y esto del extractivismo, pues a nosotros los pueblos mayas nos cuesta muchas veces bregar con el otro idioma, no porque seamos solamente lentos para aprender muchas veces, sino porque es tan extraño para nosotros esta lengua. Aquí en Yucatán, pues de acuerdo al INEGI, somos 800, en la península de Yucatán somos 800,000 indígenas mayas. Pero esto está basada, esta cifra, solamente en quien dijo que es indígena y habla la lengua maya, que me parece una medida mala, porque muchos que no se reconocen indígenas, no porque no se reconozca en ese momento, no lo sean. Entonces, estos que somos indígenas aquí en la península, hablamos el español, pero es así como dicen los antropólogos, un español instrumental. Es decir, el español que hablamos es básico, nos sirve así para sobrevivir con el que no habla maya, pero no somos así hablantes del español. Sin embargo, el sistema educativo de primaria y secundaria dice que hay una materia, hay una asignatura que se llama lengua materna y es el español, hasta en las comunidades mayas, ¿no? De ese tamaño sigue la conquista. Entonces, cuando hablamos de extractivismo, es una palabra extraña para nosotros. ¿Qué querrá decir esto? Y ahí vamos a buscar en los diccionarios a ver qué quiere decir y encontramos que bueno es sacar algo violentamente. Y decimos, entonces no es nuevo esto, ya tiene más de 500 años. Pues hemos visto entonces cómo pues el oro, la plata, hoy el petróleo y muchos otros elementos. Pero cuando revisamos esta historia, es realmente espantosa. Porque allá en la escuela donde yo estaba dando clases, de la que me corrieron, en que creo que hicieron muy bien porque hoy vivo mejor, resulta que estábamos platicando con los jóvenes y vimos
que inmediatamente en la materia de historia que yo estaba dando, inmediatamente después de la lucha por la independencia, pues el país, como siempre, en crisis económica, pues comienza a dar todas las puertas abiertas a los ingleses y a otros países a sacar oro en las minas, ¿no? Y vimos la cantidad de minas que se estaba abriendo. Y resulta que cuando comparamos la cantidad de minas que se dieron en ese tiempo y los que Felipe Calderón había dado, nos encontramos que era mucho más lo que Felipe Calderón había dado que en ese tiempo. Entonces, lo que para muchos es historia, para nosotros es experiencia. Hoy, las cifras oficiales nos dicen que el 13% del país está concesionado a las mineras. Las cifras extraoficiales dicen que más de 20%. Otros dicen que el 40% está concesionado a los narcos. Entonces, cuando el gobierno habla de soberanía nacional, creo que tuvo un buen sueño, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones es altamente preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Es preocupante porque la forma en la que establecen esta relación humana con el entorno o con el medio ambiente, desde nuestro punto de vista, es una manera destructiva. Por eso es preocupante. Y no nos lo contaron. Lo comienzo contando a partir de hace 15 años más o menos, cuando por primera vez nos dimos cuenta de lo grave que es un megaproyecto de monocultivo de soya y transgénica para terminar de fregos. Llegaron amparados en el dinero de Monsanto, que seguramente han oído hablar de este asunto, y talaron 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 hectáreas por toda la península. Y era terrible, tan terrible, que habían selvas de 200 hasta creo que 250 años, árboles grandes, enormes, pues metieron maquinaria y talaron cientos de hectáreas, si no miles de hectáreas. Pero además ni siquiera usaban la madera, sino las apilaban por las maquinarias y les prendían fuego. Hicieron así un desierto en lo que era selva. Encontraron cenotes y los taparon. Les echaron piedras, les echaron escombros o les echaron cemento y los taparon. Encontraron aguadas, también los taparon. Encontraron huecos de cueva, que son los que absorbían agua en tiempos de inundación, y también los taparon. Por eso en la inundación que hubo el año pasado, siguen esas partes inundadas, porque taparon los huecos en las que se iba el agua. Ya tiene un año y todavía están inundados. Y se preguntan todavía, ¿y por qué estamos inundados? Pues, hombre, tapaste las puertas de las cuevas donde se iba el agua. Entonces vinieron, y donde los pájaros cantaban, donde los nidos de la oropéndola se mecía, donde el jaguar caminaba, donde las luciérnagas hacían su danza nocturna, apareció un silencio espantoso. Y después vino la siembra de soya. Pero después vinieron las avionetas y comenzaron a rociar, a fumigar todo ese plantío. Y
monte que quedaba alrededor también fue impactado. Y las vidas que más se perdieron son las que más necesitábamos, que son la vida de las abejas. Cientos de cajas, colmenas de abejas se murieron o los mataron, más bien dicho. Y no solo me refiero a las abejas que trabaja la gente, sino a las abejas silvestres, que son un montón. Y entre estas abejas silvestres está una muy especial que en español le llaman melipona, que no tiene aguijón y que la miel que produce es miel medicinal, y por eso es bastante cara, cuesta aquí 2,000 pesos el litro de esa miel. Pues mataron todo eso con la fumigación. Entonces, quienes crecimos en el ambiente que les he comentado ligeramente, ¿cómo no nos va a doler una cosa así? Pero además todavía nos dicen, es por el bien de ustedes, es para que salgan de pobres, es para que ustedes dejen de ser marginados, es para que se civilicen, es para crear empleos, que esa ha sido la cantaleta, ¿no? Pues ¿quién les pidió empleos? Pero así es como nos han dicho. Y en nombre de ese discurso, esa narrativa oficial, pues hasta un tren están haciendo. Entonces, lo que fuimos haciendo es arreciar nuestra visita, yo y un compañero que se llama Russell, que es maestro también. Dedicamos todos los fines de semana, los sábados y domingos, para recorrer la península, para ver qué piensa la gente sobre este proyecto que viene y que se está desarrollando. Y bueno, pues con lo primero con que nos encontramos es la desinformación. La gente nunca en su vida había escuchado Monsanto. La gente piensa que de veras le iba a favorecer porque le van a dar trabajo. Y bueno, una desinformación y una manipulación de parte de las empresas. Y bueno, pensamos entonces que parte del trabajo que teníamos que hacer es justamente generar la reflexión a través de la información que nosotros bajamos así de las redes y compartimos con la gente. Pero nos dimos cuenta que tampoco nosotros no sabíamos mucho de esto que está pasando y no entendíamos muy bien qué estaba pasando. También nosotros estábamos confundidos. Entonces diseñamos una estrategia y dijimos, necesitamos también de los académicos, ahora sí, de estos académicos que ahora sí, como dice Silvio Rodríguez, que son capaces de dejar el cómodo sillón de su cubículo y salir a mancharse las manos, ¿verdad? Y quemar el cielo si fuera preciso. Y sí hubo. Afortunadamente sí hubo, no muchos, porque no cualquiera deja esa comodidad. Pero sí encontramos algunos compañeros del Cinvestav que son académicos, biólogos, antropólogos, y nos hicieron llegar la información que no teníamos de primera mano. Pero también nos topamos con otro problema. No entendíamos el lenguaje que se usaba. Entonces les pedimos otro favor, que por favor nos pongan en el lenguaje nuestro estas cosas, ¿no? Porque esto nos pasa como una vez me pasó con mi mamá. Mi mamá es mayablante, no habla español. Tenía un dolor en el corazón y la llevé con el cardiólogo.
el cardiólogo le dice, oiga señora, usted tiene un problema de diástole y sístole. ¿Qué iba a entender mi mamá de ese tipo de cosas, verdad? Entonces yo le dije al doctor, ¿sabe, doctor, mi mamá es mayablante y no es médica, no entiende eso. Dígame cómo se dicen esas cosas para que yo se lo diga en maya. Entonces, eso nos pasó también con el tema de los transgénicos. Para empezar, ¿cómo decimos transgénico en maya? Tenemos que entender qué cosa es esto y buscarle una explicación, ahora sí, una interpretación para que la gente pueda entenderlo. Que luego nos topamos con otra palabrita, glifosato, ¿y qué es eso? Y así nos fuimos relacionando con una serie de términos y comenzamos a digerirlos, a buscarle una interpretación y comenzamos a ir a las comunidades. Y la pregunta de las comunidades es, y bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Nos preguntaron. Por eso aquí comencé mi plática hablando de la salud, porque lo más importante para el maya es su salud. Y preguntaron, ¿y qué tiene que ver esto con la salud? Pues les dijimos, miren, que se han hecho estudios y que parece que los estudios que se han hecho con ratas resulta que les da tumores y a lo mejor cáncer, y explicándoles a la gente cuál es el problema. Pero esto no se da de un día a otro. Esto es un proceso así lento, de día a día, de comunidad en comunidad, de familia en familia. Y lo peor es que estas empresas, pues no son tardadas. Ellas vienen y derraman toneladas de dinero y ahí se van destruyendo la selva, mientras nosotros tratamos de entender qué es esto que está pasando. Pues resulta que no nos da tiempo para entenderlo, porque la destrucción, pues estaba yendo, ¿no? Y entonces comenzamos a platicar con la gente poco a poco para que ellos pudieran también entender hacia dónde va el problema de la destrucción de la selva. Y claro, les explicamos, en el momento que tiran los árboles, ¿qué sabes qué pasa? Bueno, pues nos tiran los árboles, obviamente se rompe esta relación, este tejido que tenemos con la vida. Y como la salud es sumamente importante, pues bueno, las mariposas, las abejas, las libélulas que se mueren en este camino, los pájaros que se mueren en este camino, obviamente esto impacta muchísimo. Es más, en el pueblo maya es tan importante el tema de la salud que nuestros saludos no son así como decir buenos días, buenas noches o buenas tardes. Eso no lo tenemos. Aunque se puede traducir, pero para el maya no significa eso. En maya el saludo es Bishabel, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu ánimo? Ese es el saludo que hacemos. Porque para nosotros lo importante es estar sanos. Entonces, cuando vemos cómo destruyen esto que nos permite estar sanos, pues nos enferma, nos domina, nos molesta, y esto es justamente lo que reclamamos, porque hay una empresa aquí en Yucatán de las que son generadoras de energía renovable, y que bueno, igual hay una discusión aquí que creo que es una discusión manipulada, adrede también de parte de las empresas, sobre las energías renovables, los parques eólicos y los parques fotovoltaicos. Aquí, cuando planteamos nuestra crítica sobre estos proyectos, lo que nos dicen,
Es que los mayas no quieren la energía renovable, ellos quieren seguir apostándole al carbón, ellos les gusta contaminar el mundo, no quieren apoyar a que el mundo sea sano y por eso pues no quieren dar su tierra para eso, porque prefieren que los manipulen por los que están a favor del carbón y no sé qué, ¿no? Pues no. De entrada, nosotros tendríamos que discutir qué tan limpias son estas energías si lo primero que hace es deforestar 1000 hectáreas de tierra. ¿Será porque barre la selva es limpia? Entonces preguntamos, ¿cómo pueden hablar ustedes de energía limpia si lo primero que hacen es destruir la casa de los animales, la casa del agua, nuestra propia casa? A lo mejor no lo sabemos, a lo mejor sí es energía limpia lo que va a producir, no lo sabemos. Lo que nos han dicho es que los aparatos con que están construidos es carbono también. Entonces, pero no vamos a discutir eso ahorita. Vamos a dividir la discusión en dos partes. ¿Cómo se implementan? Y después, si nos da tiempo, discutimos si de verdad son limpias o no. Lo que vemos es que la manera como se implementan, pues ha sido violenta, es extractiva, porque vienen y le hacen firmar hojas en blanco a la gente. La gente que no habla español y no sabe leer y no sabe escribir, le dicen, aquí te traje un apoyo de 2,000 pesos por ayuda por la pandemia. ¿Y quién lo manda? Pues lo manda el gobierno o lo manda la empresa. La empresa es de esas empresas socialmente responsables. ¿Y qué debo hacer? Pues solo firma que estás recibiendo 2,000 pesos. No, pues está bien. ¿Y dónde firmo? Pues aquí. Solo disculpa que no tiene letras, pero no pasa nada. No importa, yo de por sí no sé leer. Entonces pon tu huella. Un mes después, esas firmas ya están registradas como un contrato de usufructo por 120 años en favor de la empresa. Y no estoy hablando de un caso, estoy hablando de todos los casos, todos. Y además, aquí en el cajón de mi escritorio, aquí tengo las copias de los contratos, no estoy mintiendo. Entonces, cuando pasa esto, pues esto es algo que de verdad da rabia. Y entonces la pregunta siguiente es, entonces, ¿cómo nos defendemos de estos fulanos? ¿Será que no haya alguien que tenga bien la cabeza, decimos los mayas, que pueda darse cuenta que esto está mal? Entonces nos preguntan nuestros hermanos de las comunidades, ¿qué van a hacer ustedes que son los que medio saben leer y escribir? Que ustedes entienden el lenguaje de estos fulanos. ¿Qué van a hacer para ayudarnos y defendernos? Pues bueno, vamos a buscar qué dice la ley. Y adivinen con qué nos encontramos. Que cuando revisamos la ley, encontramos que la ley todos están en favor de las empresas. Fue cuando entendimos el famoso Pacto por México. Entonces ya sabemos, ya fuimos entendiendo por qué se hizo eso. Y vimos que para empezar, las comunidades no tienen derecho de generar su propia energía. Los únicos que tienen derecho de generar energía son las empresas. Si de veras nos quieren sacar de pobres, ¿por qué no nos permiten generar nuestra propia energía? Sería chévere que en las comunidades nos den, pues no sé, una parte de celdas solares para nuestra corriente o un aerogenerador.
no sé. Pero no podemos hacer eso. La empresa es la que genera la energía, se lo vende a la comisión y la comisión nos lo vende. Y nosotros dimos la tierra. Es decir, nosotros nos robaron la tierra. Y así nos sacan de pobres. Y donde sembrábamos, hoy ya no podemos sembrar. Entonces nos vamos a ir a la fábrica a trabajar. Es el empleo que nos prometieron. Si es que entendemos el lenguaje de la fábrica o sabemos hacer el trabajo que se hace en la fábrica. Imagínense el tamaño del golpe, ¿no? Entonces, encontramos una ley que los abogados que luchan le llaman, pues, una regulación burguesa, que también nos dio trabajo entender qué es eso. Resulta que las leyes las hicieron, pues, de acuerdo a los intereses de las empresas. Y fuimos buscando algunos recovecos para tratar de encontrar el modo de hacer una defensa. Para eso, pues, claro, tenemos ahora sí el problema de contratar abogados y no saben lo complicado que es tener abogados como comunidades más. Si de por sí es difícil tener abogados buenos, ¿no? Primero porque no tenemos dinero para pagarles y nos dicen, ese tipo de temas les puedo cobrar $50 la hora de la asesoría. Porque es enfrentarse al gobierno y a las empresas y corre riesgo mi vida. Y le digamos, pues, que nosotros no tenemos dinero. Y menos, pues, pensar en tanto dinero. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Y nosotros no estamos peleando solo por juntar dinero, estamos defendiendo, pues, nuestra tierra. En fin, pudimos encontrar uno que otro abogado que es de verdad también gente que tiene buen corazón. Corazón de maíz, como decimos aquí en Yucatán. Y pudimos entender algunas cosas. Primero, encontramos un abogado que es de la Ciudad de México y que no nos cobró ningún peso. Solo se le pagaba su boleto de avión para venir de la Ciudad de México a la península. Y nos dijo, yo no voy a hacer el amparo, vamos a hacer el amparo con todos ustedes. Y les quiero aquí, los 30 que están comisionados para la defensa jurídica del territorio, los quiero aquí cada 15 días para hacer el amparo. Porque ustedes lo van a hacer, ustedes van a ir al juzgado, ustedes van a hacer todas las diligencias, yo solo les voy a acompañar. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si yo solamente tengo la información, en cualquier momento se me antoja y les vendo. Pero si ustedes saben, entonces no van a necesitar de mí para hacer las cosas que necesitan aprender. Y la verdad se lo agradecemos, aprendimos mucho. Hicimos muchos talleres y elaborando los amparos. Y nos topamos con términos así que no conocíamos. Una cosa que le llaman MIA, que quiere decir manifestación de impacto ambiental. Y tuvimos que estudiar esa cosa, ¿no? Y nos sorprendió mucho porque encontramos manifestaciones de impacto ambiental. Pues no, de verdad que fue una sorpresa. De 1,000, de 2,000, de 3,000 páginas cada manifestación de impacto ambiental. Esta del tren tiene como 10,000. Entonces nos entregaron una cosota allá en el pues virtual, pues bueno, como no tenemos dinero para las copias, pues lo tratamos de leer en la computadora, pero imagínate, ¿no? Leer 10,000 páginas de tanta basura. Pero entre las cosas que encontramos, nos llamó mucho la atención en el caso de la empresa Jinko Solar de Valladolid, que estaba construyendo el parque solar. Dicen que efectivamente encontraron nidos de pájaros en ese polígono, porque nosotros lo que demandamos fueron 3 cosas. Uno, que estaban deforestando selva.
2 que estaban matando abejas, 3 que habían cerrado un cenote y acabaron con toda la fauna que estaba en ese polígono. Eso fue lo que demandamos. Entonces dijeron, pues nos buscaron y nos comenzaron a decir, a mí particularmente me buscaron por los directores de la empresa, los 2 son españoles, y pidieron tener una reunión conmigo. Yo les dije a la asamblea si creen que es bueno reunirse con ellos, que vayamos una comisión de la asamblea para hablar con ellos, porque pues no, yo a esas reuniones no, prefiero no ir, y si voy, no voy solo, voy con una comisión de la asamblea. Y fuimos una comisión de la asamblea, y curiosamente, yo lo que les dije, ¿cómo es posible que ustedes en la manifestación de impacto ambiental pongan como válido que efectivamente encontraron nidos de pájaros en ese polígono, pero que agarraron los nidos y los sacaron fuera del polígono para que los pájaros vayan a buscar ese nido y seguir empollando? Digo, ¿en qué universidad estudió el biólogo que hizo esa, o no fue un biólogo? ¿Quién hizo esa manifestación de impacto ambiental? Nosotros que crecimos en el monte sabemos que en el momento que agarramos un nido, el pájaro ya no regresa. Por Dios, eso lo saben hasta los niños. Y me contesta, el protocolo oficial, Pedro, eso dice, y nosotros somos respetuosos de la ley. O sea, tengo otros datos. ¿Cómo lidiar con esto? Luego, la otra demanda. Digo, pero es que ustedes cerraron un cenote. Ese cenote que cerraron, que se quedó en medio del polígono donde están deforestando. Ese cenote históricamente es un cenote donde van los sacerdotes mayas a buscar agua limpia para hacer las ceremonias. Eso no en cualquier cenote se toma el agua, tiene que ser un cenote donde la gente no puede entrar a bañarse. Es un cenote conservado para eso. Y ustedes lo cerraron. Y me contesta, nosotros no encontramos un cenote, encontramos una oquedad. Entonces así fuimos, así para no cansarles, punto por punto, y todo me salieron con que, bueno, ellos legalmente estaban cumpliendo. Y fuimos a la Semarnat y le decimos, ¿cómo chingado ustedes le aprueban a estos cabrones esto? Pues es el trabajo de la Semarnat, aprobar las manifestaciones de impacto ambiental, nos contestaron, ¿no? O sea, finalmente es una cosa complicada, difícil, y no es diálogo, no quieren diálogo, quieren que aceptemos lo que ellos han determinado, que es diferente. Entonces dijimos, no, nosotros no tenemos tiempo para perder con ustedes. No, pero es que no sé qué y no sé cuándo. Y todavía cierran con la cereza del pastel. Y me dicen, si de por sí se va a hacer el proyecto, Pedro, yo te sugiero que estés de acuerdo porque podrías tener hasta algún beneficio. Y como les dije, no. Entonces me mandaron una amenaza de muerte y aplazarme por 48 horas para abandonar el país, y si no, me mataban. Mataban a mis hijos también. Imagínense. Entonces, la situación es complicado y fuimos dando batalla tras batalla. Pero pues obviamente yo dije, esto es lo más paradójico que puede suceder. Si yo me levanté a luchar por mi tierra, no para abandonar mi tierra, sino para quedarme en mi tierra, y ahorita resulta que me están aplazando para que yo me vaya de mi tierra, yo no me voy a ir.
Si de por sí me están amenazando de muerte y me han condenado a morir, pues bueno, que lo adelanten, es la única diferencia que puede haber. Si de por sí decidieron matarme o me matan poco a poco, me matan de una vez, entonces pues que lo adelanten. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y otras cosas que descubrimos. Resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos han dicho que, bueno, pues que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene en este tipo de cosas. Y sí, fuimos y pusimos una solicitud precautoria por la destrucción del medio ambiente. Y la Comisión Nacional sí nos contestó y nos dijo, les concedo la precaución, se deben suspender los hechos que afectan su territorio. Y preguntamos, ¿y cómo se garantiza eso? Ah, pues eso no puedo, mi trabajo es darles un papel que diga que se suspende. Y nos dieron el papel donde dice que se suspende, nunca se suspendió nada. Y nos dieron, tienen que saber que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su fuerza no es coercitiva, hace recomendaciones. Ya entendimos qué significa eso. Y nos dijeron, bueno, pues hay otro recurso, que se vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los organismos internacionales y que aquí, que allá. Está bien, vamos. Y nos fuimos. ¿Qué nos dijeron? Ah, sí, es un tema que nosotros tomamos, pero les vamos a advertir una cosa. En 10 años les damos respuestas. Así. Pues ya en 10 años, pues ya no queda ninguna selva aquí. ¿Y ahora qué? Y sobre los hechos consumados, pues ¿cuál justicia va a haber? Entonces, nos fuimos enterando de una serie de situaciones que se da en la ley, que se dan en las instituciones, que se dan en las empresas, y estábamos tan asustados, tan espantados de un sistema complejo de injusticia, de complicidad, y nos sentíamos así como rodeados de un terror, pues de esos que se ven en la película, ¿no? Ya no sabe uno realmente quién es su enemigo. Resulta que la empresa dice que es amiga y lo hace por nuestro bien, nos está destruyendo. Resulta que el gobierno, que se supone garantiza nuestros derechos, nada. Seguro que las organizaciones internacionales también, y tampoco hacen nada. Entonces, ya se complica la cosa. Y aún más, hay todavía una cuestión más. En Yucatán, a partir de los 90, proliferaron las organizaciones llamadas no gubernamentales. Y bueno, que bajan dinero de muchas fundaciones. Y viven bien, tienen lana y cobran bien, y está bien. El problema es que pues, fuimos y hablamos con algunas de ellas y les dijimos, ¿qué pueden hacer por nosotros? No, si nosotros hacemos hace años nuestro trabajo. ¿Y qué han hecho? Documentamos. Aquí están nuestros informes. Digo, sí, pero ¿y luego? Pues no, nosotros eso es lo que hacemos. Pues sí, pero esto me parece que no sirve de mucho, es decir, ayuda, pero esto no frena la situación. Porque esto que ustedes hacen es casi como cuando comenzaron a llegar los teléfonos celulares con cámara, preferían filmar que se ahogue el niño en la piscina y no salvarla. ¿De qué sirve? Sí, a todo dar, cada año ustedes rinden un informe en abstracto y dicen pues que no está bien la cosa, que pues hubo violaciones a derechos humanos y, ajá, sí, y luego. Ah, pero entonces también se molestaron muchos con nosotros. Entonces, un poco a raíz de eso, nosotros dijimos, no vamos a hacer una asociación civil porque nosotros no somos eso. Nosotros somos comunidades. Somos un colectivo de comunidades y desde nuestro ser como comunidad y como pueblos mayas,
vamos a hacer nuestra defensa. Y entonces tratamos de diseñar una estrategia de lucha. Primero, recoger toda la información que podamos. En la asamblea se nombró a un grupo que le llamamos de alguna manera una comisión de seguimiento, que somos alrededor de 10, 15 personas. Y la responsabilidad que tenemos como comisión de seguimiento es la de reunir toda la información que las comunidades deben saber, llevar esa información, llevarlo en un lenguaje accesible y en lengua maya, para que la gente lo pueda entender. Generar la discusión con ellos y que ellos vayan entendiendo y vayan tomando decisiones sobre esto. Eso es importante. Y el otro acuerdo es que quienes estemos en la asamblea, quienes seamos integrantes de la asamblea, tenemos el compromiso firme de no vender ni rentar la tierra. De hecho, nuestra consigna es: la tierra no se vende ni se renta. La tierra se defiende. Entonces, el otro principio es: no vamos a sentarnos con los partidos políticos. No vamos a acordar con ningún partido político. Esto no tiene que ver con el interés de los partidos políticos, con ninguno. La persona que, si de repente le gana su corazón y quiere ser un candidato de algún partido, lo ponemos de baja inmediatamente en la asamblea. Se acabó. Porque eso no somos nosotros. Entonces, dijimos también que una vez que las comunidades tengan la información y tomen la decisión, es importante crear un sistema de difusión o de divulgación de esto que está pasando. Y quienes sabemos un poco el manejo de las redes, pues divulgar o difundir esta realidad que estamos viviendo, porque creemos también que en todo el país y en el mundo hay corazones todavía sinceros, buenos, solidarios, generosos, y que seguramente nos van a escuchar, nos van a buscar y nos van a ayudar. Entonces, recibimos también la tarea de parte de la asamblea de difundir esto, y para eso, pues, hicimos un poco la trinchera desde las redes sociales. Hicimos un muro en Facebook, y si ustedes revisan, es en ese muro únicamente cuestiones de nuestro trabajo ponemos, con seriedad, con objetivo, concentrado en lo que tenemos que hacer como parte de nuestro trabajo. No es un espacio de diversión ni de hacer chistes, es un espacio de trabajo. Hicimos entonces un blog para poner fotografías, artículos, videos que nosotros producimos. Por lo general no reproducimos información, sino creamos la información y la ponemos ahí para que la gente sepa y conozca. Entonces, hicimos también de la difusión parte de nuestra estrategia, como estrategia mediática. Dentro de esta estrategia mediática, pues están así el muro, el blog, un canal de YouTube, el Twitter y el Instagram, todas las redes. Otra cosa que dijimos dentro de esta estrategia de difusión es que los amigos académicos que tenemos y que son líderes de opinión en algún medio, un periódico, pues de repente les pedimos que por favor ponga sobre la mesa un tema que nos interesa. Y entonces ellos también se comprometieron a eso. Cuando de repente necesitamos que un tema se ponga en la mesa, le decimos: oye, compañero, necesitamos un artículo allá en tu columna, pues en La Jornada, en algún otro periódico, que bueno, esto comience a saberse. Y sí, los compañeros ponen allá su artículo de opinión
como parte de la estrategia. Otra estrategia es tener una lista de, es obvio, cambiante también de acuerdo a la fuerza política o a la correlación de fuerza política que exista. Una lista de medios que son medios, pues no sé si decir aliados, pero por lo menos que toman nuestros temas. Y eso va cambiando, pues igual, ¿no? De acuerdo a las fuerzas o a la correlación de fuerza política. Y bueno, tenemos nuestra lista de medios, y cuando hacemos nuestros boletines o nuestros reportajes, nuestros posicionamientos políticos desde la Asamblea, ya sabemos a quién mandarlo y en qué momento. Y sí hemos tenido una cobertura de medios importantes. Afortunadamente el proceso nos ha publicado cosas muy interesantes. La Jornada, el Universal, el Desinformémonos. Entonces, varios periódicos nacionales y locales han tomado, pues, nuestro tema y lo han circulado, lo han publicado y le han dado una buena cobertura. Además, nosotros también cuando vamos a las comunidades, hacemos los videos de nuestras actividades, de las reflexiones que hacemos, los editamos, los dejamos más o menos bien para que la gente lo pueda tener, lo ponemos en nuestro canal para que la gente pueda saber y ver qué es lo que hacemos. Y bueno, pues todo esto lo hacemos voluntariamente. Nadie está cobrando por hacer esto. No tenemos oficina, no tenemos chequera, no bajamos dinero para hacer eso. Y nos gusta porque aquí, pues es el compromiso que tenemos cada uno de los que formamos parte de la Asamblea y con mucho esfuerzo, pero también con la convicción de defender nuestra propia vida, lo estamos haciendo. Y así hemos ido trabajando con la Asamblea en muchos sentidos, ¿no? Entonces, una vez que la Asamblea tiene ya su propio camino, pues comienza a buscar otros modos. Entonces se dijo, pues hay que hacer acuerdos con la gente que es solidaria con nosotros. Es cuando hicimos también los acuerdos con algunos compañeros académicos y con algunas organizaciones. También hay organizaciones que pues nos están apoyando de repente de diferentes maneras. Este grupo de académicos del CIMBESTAB se llaman Articulación Yucatán y nos han apoyado bastante. Igual el SECAM de la Ciudad de México nos ha apoyado. Hay otra organización que se llama Consejo Civil por la Silvicultura Sostenible que igual de repente nos apoya. Y así todas las personas o los grupos que de repente se interesan, pues nos ayudan. El abogado, por ejemplo, que ahora nos está apoyando, le trabaja al Grupo Indignación, que es una asociación civil. Él no nos cobra ni un peso y él es el que está poniendo los amparos, de los cuales hemos logrado que unos 6 amparos nos concedan la suspensión contra el tren. Entonces, todo este tipo de trabajos que vamos haciendo no tiene que ver con intereses particulares y menos intereses de dinero, sino estamos conscientes de que si le hacen daño a este ambiente donde nosotros estamos, en síntesis, si perdemos nuestra milpa, aunque esto pueda sonar romántico, pero no lo es, si perdemos nuestra milpa, vamos a perder esta forma de vida que tenemos. Vamos a perder esta mirada, vamos a perder este oír, este sentir y este mirar que tenemos. Pues es lo que está en riesgo. Pero además, nos parece que tratar de convertirnos a los mayas en obreros, en proletarios, además precarizados,
me parece que es un error muy grande. Si finalmente el tema de los derechos que nosotros hemos alegado y que hemos señalado que nos traicionaron en el 2001, cuando se puso el artículo 2 de la Constitución y se traicionaron los acuerdos de San Andrés, en donde originalmente esa ley debió decir que los pueblos originarios somos sujetos de derecho. Y resulta que le cambiaron y nos pusieron sujetos de interés público. Nos redujeron a una cantina, a un prostíbulo. A eso nos redujo la ley. Y eso es justamente lo que rompió los acuerdos de San Andrés, los diálogos de San Andrés. Y entonces cuando nos traicionan, el zapatismo va y comienza a vivir su autonomía de facto. Y hemos visto en este sentido que experiencias como Cherán son un espejo para vivir esa libertad y esa seguridad. Hoy el mundo y nuestro medio, Cancún y esta parte que se mal llama Riviera Maya, que de Maya no tiene nada, pues hemos visto que es un nido de violencia, de narcotráfico, de trata de personas, de matanzas. Entonces, nosotros no queremos eso. Pero si no luchamos por esta parte de nuestro territorio, seguramente nos van a convertir en eso. Y es justamente lo que está detrás, y por eso nosotros no nos miramos haciendo el trabajo como un empleo, porque no lo es. Lo hacemos porque queremos seguir viviendo en esa libertad, en esa posibilidad de hacer nuestra propia comida, de hacer nuestro propio alimento. Pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, habían cientos o tal vez miles de jóvenes mayas que habían ido a trabajar en Cancún, en Chetumal, en Cozumel, en esos centros turísticos. Cuando viene la pandemia, cierran los restaurantes, cierran los hoteles y ellos se quedan sin trabajo. Y aquellos que no habían podido guardar por alguna razón su dinerito, pues se quedan sin comida, se quedan sin el dinero para pagar su renta. ¿Y qué hacen? Regresan a las comunidades, a sus comunidades donde originalmente son y nacieron. Y estas comunidades, es cierto, había pobreza y por eso salieron y se fueron, pero estas comunidades no les importó que cerraran el hotel o el restaurante. Estas comunidades siguen teniendo para comer, porque está allí la milpa. Y todavía les dio de comer a los que regresaron. Y les dijeron, bueno, te fuiste a hacer dinero, ¿dónde está tu dinero? No, pues no hay, lo gasté. Bueno, está bien, vente a comer, aquí tenemos comida, vamos a la milpa. Y en la milpa tenemos calabaza, tenemos yuca, tenemos camote, tenemos macal, tenemos cebolla, tenemos chile, tenemos ibes, tenemos todo lo que necesitamos comer, tenemos maíz. Y sí está la pandemia, pero pues nosotros, si está abierto o cerrado el supermercado, no importa. Nosotros vamos y cosechamos y comemos. Y ahí está. Entonces, el tema de mantener la milpa y de crear este espacio para nuestra propia vida es para nosotros fundamental para nuestra salud, para nuestra libertad, para nuestras formas de organización y para educar a nuestros hijos. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia que tiene es que en las comunidades en las que crecemos de esta manera, no hay delincuencia.
La delincuencia, por ejemplo, hay en las comunidades cuando regresan de las zonas turísticas como Cancún, entonces ya traen droga, ya traen esos modos, ya traen pistolas, ya traen una serie de cosas y comienzan a generar delincuencia y violencia en las comunidades. Pero eso no pasaba. La educación que nos dan aquí, cuando la agarramos de verdad y la hacemos parte de nuestra vida, pues son formas de vida en donde hay convivencia. Y eso es lo que queremos defender. Y eso es lo que no entienden los gobiernos o no lo quieren entender. Y eso es de verdad una lástima. Porque no estamos pidiendo nada. Es más, creo que nos iría bien si no se metieran de plano con nosotros. Nos iría mejor. Pero eso de que les vamos a generar empleo, pero además, eso de generar empleo en abstracto, ¿de cuál empleo hablan? Para empezar, si están hablando de un empleo de albañil, pues yo no soy albañil, yo hago milpa. Si están hablando de un empleo en una fábrica, pues tampoco, yo no sé hacer cosas de fábrica, ¿no? Pero además, ese empleo, ¿cómo me lo van a pagar? ¿Va a ser un empleo fijo? ¿Va a ser un empleo temporal? ¿Me va a reconocer todas las ventajas de la ley si de verdad me van a dar el empleo? O sea, no te dicen nada de eso. Es que vamos a generar una gran cantidad de empleos en abstracto. Pero Jiménez Pons, el director de Fonatur, fue hasta más lejos. Él dijo, va a haber una derrama económica tan grande en la península de Yucatán que los mayas pueden ir en las estaciones hasta a pedir limosna. Eso dijo. Y además, en su manifiesto de impacto ambiental, dijeron literalmente que el etnocidio puede tener un giro positivo. Así lo dice el manifiesto de impacto ambiental. Entonces, cuando encontramos este tipo de situaciones, vemos una serie de realidades que está pasando. Ahora, por ejemplo, sabemos, porque pues además ya se hizo muy público, cómo en los hoteles que se están construyendo en Cancún, todos los albañiles están pagándole una cuota al narco. Los días de pago viene el enviado del narcotraficante a cobrarle su cuota a los albañiles, empezando por el ingeniero de la obra. Es más, el mismo Fonatur ha dicho que ya le están cobrando derecho de piso al Tren Maya por el narco. Imagínense el tamaño de problemón en la que estamos. Entonces uno se pregunta, ¿y la Guardia Nacional para qué sirve? ¿No será que es así como dijo un día el comediante Paco Stanley? No sé si se acuerdan de él, voy a decir mal, a lo mejor un chiste que digo que me parece muy interesante. Dice, yo estaba caminando en una esquina y vi que dos hombres grandotes le estaban pegando a un niño. Yo dije, pobre niño, ¿me meto o no me meto? Me meto, no me... Pero veo que le están pegando y dije, pues sí me meto, y entre los tres le dimos. Esto es lo que está pasando con nosotros aquí en la península. Están las empresas, está el narco, y la Guardia Nacional dice, ¿me meto o no me meto? Y sí se mete, y entre tres nos terminan de dar. Entonces, cuando está una situación así tan complicada, y lo decimos así como con palabras, digamos, respetuosas, tenemos un ambiente de extractivismo por los megaproyectos y necesitamos cuidar el medio ambiente. Está muy bonito. Pero cuando abres la puerta y comienzas a ver el laberinto en la que estamos, es un verdadero problema. Es una crisis
muy complicada la que tenemos. Porque además no entendemos, no sé las demás personas, pero nosotros aquí en la península de Yucatán, los mayas, no entendemos cómo este gobierno, por ejemplo, el poco dinero que hay, lo manda a la construcción del tren y prefiere quitárselo al tema de la salud, a la educación. Y ni decir la cultura. Entonces, aquí para él, las artes no sirven, son fifí, son conservadores. En cambio, el Tren Maya sí es la transformación, ¿no? Aunque sea de cuarta. Entonces, la situación que se da en ese sentido es riesgoso, sí, para nuestra vida como pueblos indígenas, pero nosotros vemos, y ojalá estemos equivocados, que es un riesgo no solo para nosotros los pueblos indígenas, es un riesgo para el país, para la democracia. Y nosotros pensamos también que los espacios que quisiéramos escuchar son los espacios del saber, las universidades. Pero también nos llama mucho la atención que hay un silencio enorme en las universidades. Tampoco escuchamos, a lo mejor no escuchamos bien, ya estamos tan lastimados que no escuchamos bien, pero es que no estamos escuchando a las universidades. Parece que no pasa nada, parece que todo está bien. Pues aquí con nosotros no está bien, no está bien. Aquí con nosotros cada día la inseguridad en todos los sentidos está creciendo. Y la primera inseguridad es el arrebato de nuestra tierra. Es el despojo de nuestro territorio. Y cuando eso pasa, pues nos quedamos en la indefensión, nos quedamos en la calle. No podemos, los mayas campesinos, no podemos pensar en la posibilidad de vivir sin la tierra. No es posible. Solo por dar un ejemplo, si yo voy a la ciudad de Mérida a buscar empleo, porque no tengo tierra, no hablo español, solo hablo maya, ¿saben dónde voy a encontrar trabajo? En ningún lado. Para empezar, no me van a entender. Además, Mérida dicen que es la blanca Mérida, y no porque está limpia, sino porque es la de los blancos. Entonces, tenemos la situación complicada aquí, porque perder la tierra no es así en abstracto, no es así de simple. No es perder la tierra, es perder el territorio. Perder el territorio significa perder la comida, significa perder la memoria, significa perder a los animales que están ahí, significa perder el agua, significa perder nuestra organización, significa perder el aire, significa perder el sol. Por ejemplo, el tema de las celdas solares ayer lo platicábamos con un compañero, es tan ilustrativo. ¿Quiénes viven en la celda? Pues los presos. Y el sol lo están poniendo a vivir en una celda. Por eso le llaman celda solar, es un preso. Y es tan preso que toda su fuerza la cosechan las empresas. Y la ley lo que dice es que cuando una empresa renta usufructo a una tierra por 30 años o más, porque los contratos son de 30 más 10, son 40 años, dice que si la empresa desea prorrogar ese periodo hasta por 2 veces más, lo puede hacer sin el permiso del dueño original de la tierra. Estamos hablando de 90 o 120 años. Entonces, si una persona que
ya ha sido despojada de su tierra, tiene 40 años, vivirá 120 años más, vivirá 90 años más para eso. ¿Qué va a pasar? Y no solo eso, la vida de una celda solar es de 12 a 15 años, 20 cuando mucho. ¿Dónde van a poner el basurero de todo eso? ¿Qué va a pasar con la basura que va a generar? Energías limpias. Estábamos hablando de energías limpias, ¿no? Y el basurero. Entonces, cuando podemos mirar este tipo de cosas en donde parte de los contratos que se firman, dicen, por ejemplo, que la empresa puede hacer uso de todos los recursos que está en ese polígono y comienza a nombrar la tierra, la piedra, el agua. Después de hacer una lista, dice, esta lista es solamente enunciativa, más no limitativa. Y los dueños no tienen derecho de decir nada. Es decir, el usufructo en realidad no es una renta, sino es un cambio de propietario por 90 años. Pero además, hay otra cosa muy interesante que dicen. La empresa que construye el proyecto tiene derecho a usufructuar ese proyecto. Es decir, construyo el proyecto y se lo vendo a otra empresa y me voy. Entonces el dueño original va a cobrar su rentita y le van a decir, pues, ¿a quién se lo rentaste? Pues a X empresa, pues anda a cobrarle allá. Yo no sé nada. Yo no tengo ningún contrato contigo. Entonces, este fraude, este despojo, esta destrucción, es una cosa que está legalizada porque es así como lo establecen también las leyes. Y nosotros que además como pueblo maya que no está familiarizado con las leyes, con el lenguaje y con toda la truculencia política que existe en torno a esto, pues nos deja en un estado de indefensión. Hay mucha desinformación en torno a esto porque, bueno, los especialistas se han empeñado en construir una especie de narrativa en donde solamente se usan aspectos positivos o se anuncian aspectos positivos en torno a los megaproyectos. Pongo un ejemplo. En el caso del tren, cuando hicieron las llamadas consultas que no fueron consultas, dieron una boleta. Y en esa boleta, el reverso de la boleta, hay una lista como de 20 o 30 beneficios que tendría una comunidad si acepta el tren. Curiosamente, no hay ningún impacto negativo. Todos son positivos. Y cuando el Fonatur comienza su discurso que hemos escuchado en las comunidades, señores, si ustedes quieren que mejore su sistema de agua, con el tren va a mejorar. Quieren corriente eléctrica, con el tren va a venir. Entonces comienza una lista de propaganda, así como ahorita están en las campañas. La propaganda, todo está bien, todo. Si tienes impotencia, también el tren te lo cura, no pasa nada. Aquí es un beneficio enorme, no pasa nada. Dile que sí. De ese tamaño de grotesco está la propaganda de estos megaproyectos. Entonces, frente a una manipulación así, cuando de repente uno hace un análisis
pues más o menos considerando la realidad, vas y dices, oye, señores, no es así. Oye, presidente, no es así. No, es que tú eres conservador. Yo tengo otros datos. Y vas al Poder Judicial y te dice, ay, mira, es que este tipo de amparos, pues yo soy incompetente para aceptarlos. Así nos han hecho. Hemos metido amparos y el juez nos dice, pues yo no soy competente. Hasta hoy, el amparo más fuerte que hemos metido no lo ha querido recibir el Poder Judicial. Lo metimos aquí y el juez de Yucatán dijo, no tengo competencia. Y lo mandó al colegiado. El colegiado dijo, tampoco yo tengo competencia. Y lo mandaron a la Suprema Corte. La Suprema Corte dijo, ahí que haga fila. Ahí está, ya tiene, no sé, como 4 o 5 meses que metimos el amparo y simplemente no le dan curso. Y los que finalmente logramos que se dé una sentencia de suspensión, 2 días después que la juez ordenó la suspensión, vino el presidente a decir, trabajábamos dobles turnos, ahorita vamos a trabajar 3 turnos. Y las reuniones no se pueden hacer más de 100 personas, pero donde se construye el tren hay miles de personas por el COVID. Entonces, está complicadita la situación. Y esta situación, entonces, que se da, pues es una situación de miedo. Digo de miedo porque además, cuando el presidente dice, el tren va a ser operado por el ejército. Y no solamente va a ser operado por el ejército, los beneficios del tren son para el ejército. No que lo estaban haciendo para sacar de pobres a los mayas. No que el tren era para beneficiar a las comunidades mayas. Ahora va a ser operada por el ejército y va a resolver la jubilación de los soldados. Y hay que meterle más lana porque se le antojó al príncipe que pontifica de este palacio hacer un tren elevado en la zona de Cancún. Y entonces se triplica el presupuesto del tren, o se cuadruplica. A 2 años, y con esto quiero cerrar, a 2 años que se empezó a construir el tren, no hay una comunidad en la península de Yucatán que haya recibido los beneficios que se ha dicho. Solo en el 2020, de acuerdo a publicaciones que seguramente ustedes conocen también de Forbes, las empresas han multiplicado en 135% sus ganancias. Así de complicado está esto. Pues muchas gracias. Dejo para el resto del tiempo para las preguntas y comentarios, si hubiera. Don Pedro, ¿qué decir después de esta exposición? No solamente con una lengua poética, con una elocuencia idiomática y una denuncia profética, política, más que necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.